Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos el fin de semana anterior para llevar el mensaje al barrio donde el hermano Luis y exhortar y enseñar y guiar a aquellos moradores de ese lugar. Pero surgió una gran pregunta: ¿por qué no creían en él o por qué no creen en él? Hay algunos acontecimientos y situaciones que como seres humanos podemos justificar, pero la realidad es una sola. En el libro de Juan, capítulo 12, del versículo 37 al 38 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Bueno, ese acontecimiento fue una situación puntual con el pueblo de Israel, con los judíos de ese tiempo, pero que también lo podemos aplicar al tiempo en el cual hoy estamos, ya que se cumple exactamente lo mismo. Las señales registradas por el apóstol Juan eran y son suficientes para convencer a cualquier persona que tenga sinceridad en su corazón de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo del 30 al 31, dice la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero no convencen. Desafortunadamente, las cosas en muchas personas son diferentes. Porque los que no quieren convencerse no se convencen, porque no les conviene. Esta dureza de corazón fue profetizada por el profeta Isaías. Dice en Isaías capítulo 6, versículo 10: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es muy importante que las personas entiendan que los que creen en Cristo no son ignorantes o supersticiosos. Tampoco rechazan la ciencia verdadera. Las señales hechas por Jesús eran y son adecuadas para producir la fe en cualquier persona sincera. Cristo quiere que todos piensen y razonen. Él quiere que el hombre crea en Él, que Él es el Hijo de Dios, porque ha mostrado la evidencia de esa verdad. Cristo quiere que los jóvenes y que todas las personas investiguen las evidencias y pruebas que están escritas. Quieren que las personas... El uso del intelecto, como algunos piensan, no destruye la fe, sino que sencillamente fortalece el corazón del hombre. Desafortunadamente, la gente está llena de prejuicios. Y la palabra prejuicio quiere decir juicio u opinión sobre algo antes de tener un verdadero conocimiento de ello. Lo dice el diccionario Larousse. Es indispensable que todos, mayormente los jóvenes, reconozcan que muchos incrédulos tienen un fuerte prejuicio contra Dios y contra la verdad, porque son pecadores y por eso
están condenados por Dios. Por ejemplo, muchos creen en la evolución, pero aceptan esta explicación del origen del hombre, porque buscan una salida para no creer en la creación. Si aceptan que Dios es el creador, tendrían que aceptar que Él es el juez. Y si aceptaran que Dios es el juez, entonces no podrían con una buena conciencia. Esto los limitaría para vivir en una vida libre de libertinaje, porque saben que Dios existe. Los científicos aceptaron la evolución simple y sencillamente porque estaban resueltos a rechazar la creación. Tales incrédulos tienen el corazón duro y tienen la conciencia cauterizada. Entonces, el problema no es intelectual, sino moral. Es decir, no tiene nada que ver con la evidencia o la falta de evidencia para creer en Dios y en Cristo, sino más bien tienen que ver con la astucia del hombre que busca de alguna manera científica para justificarse en sus rebeliones contra Dios. Es muy importante que todos entiendan estas palabras. Esto para que no sean engañados por las palabras huecas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Como lo vimos ahorita en el capítulo 12, versículo 37. ¿Cuál era la causa por la cual la gente no quiere creer? Empecemos a mirar algunos de estos. Están las evidencias claras, escritas, manifiestas. No podemos decir que el aire no existe porque no lo vemos, porque si no existiera, nos moriríamos porque no tendríamos cómo respirar. Las evidencias existen, como lo mostramos en esta imagen. El Señor Jesús les mostraba a Tomás: mete tu dedo en la llaga. Existen. Pero vamos a ver alguna de ellas y por qué no creen en él. Primera, porque la fe de muchos es superficial. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo del 23 al 24, dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Qué sucedía con esto? El mismo Señor Jesús no desviaba por ninguno de ellos, porque conocía sus corazones. Hay argumentos. Algunos eran sinceros y buscaban los beneficios espirituales que Él les ofrecía, y lo seguían y disfrutaban de su presencia. Otros le seguían porque querían ver más señales. Estaban perplejos de ver cómo Dios manifestaba su poder. Mateo, capítulo 16, nos dice la palabra de Dios: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que los amonestase, le mostrase señales del cielo.
Mas él le respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Algunos quieren más panes y más peces. Los que tenían ambiciones políticas querían que él fuese rey. Y otros, muchos, le seguían simplemente porque otros le seguían, mas no por convicción. Nadie engañó a Jesús. Él sabía perfectamente lo que los judíos harían con él y que sería desamparado, aunque por sus discípulos más cercanos. Él conocía a las multitudes que le seguían. Muchos creían en él porque hacía señales, pero tenían que entender que el discipulado requiere la abnegación de sí, que sería la causa de graves problemas con los seres amados y que deberían buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué pasaría con estos creyentes cuando verdaderamente se dieron cuenta de lo que él quería de ellos? Algunos seguirían con él, pero otros volverían atrás. Dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo del 60 y el versículo 68, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En el versículo 68 le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Muchos le escucharían y seguirían solamente hasta ese momento, hasta allí. Es decir, pondrían límites a su aceptación al Señor Jesús. ¿Será que el Señor debía fiarse de los tales? Todos y cada uno de nosotros sabemos cuál es el propósito que hay en nuestras vidas. Eso está más que claro. Otra de las causas por las cuales no creen en Él era porque muchos no quieren lo espiritual, sino solo lo material. Dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 27, 60 y 66. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: duras estas palabras, ¿quién las puede oír? Y en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque muchos no quieren lo espiritual, sino simplemente lo material. Nos quedamos con las dádivas, con los panes y con los peces. Aunque la comida a vida eterna permanece, es de mucho más valor que la comida que perece. Lamentablemente, esta última es la que la mayoría de los hombres buscan. Aún muchos de los que profesan ser cristianos deben examinar su corazón y dejar de trabajar tanto por la comida que perece. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Timoteo 3:15 que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Su obra es espiritual. El Señor no le ha entregado un evangelio social, es decir, no le ha dado la obra de benevolencia general, repartir ropa, comida, medicina. La Biblia no autoriza que la iglesia de Cristo tenga misioneros médicos.
que establezcan clínicas, ni que establezcan asilos para niños, ni ancianos y otros necesitados. Lo que el mundo debe esperar de la iglesia es la predicación del evangelio para la salvación del alma. Ojo, desde luego, los cristianos debemos ser generosos y benevolentes. Como muchos textos lo enseñan, la iglesia debe enviar ayuda a los santos necesitados. 1 Corintios 16, 2 Corintios 8 y 9. Pero ese servicio no tiene nada que ver con la propagación del evangelio social. Como hemos trabajado por la comida que a vida eterna permanece, ¿será esta nuestra realidad? ¿Cómo lo hacemos? Primero, escudriñando las escrituras. Como el viajero escudriña los mapas, pues cada día viajamos en la tierra desconocida. Así debemos escudriñar las escrituras para no perdernos. También asistir a las reuniones de la iglesia para adorar a Dios y para edificarnos en la fe santísima que el Señor tiene. Debemos meditar día y noche sobre los preceptos sagrados, las advertencias, las provisiones, las promesas de las Sagradas Escrituras. Debemos observar los verbos empleados por Cristo y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Trabajar, andar, escudriñar, cantar, adorar, orar, llevar, sobrellevar, dar, guardar, correr, entre otras cosas. Todos estos verbos se incluyen en la amonestación de Jesús de trabajar por la comida que a vida eterna permanece. No nos podemos quedar solamente con los panes y los peces. Otra, porque muchos temen a los hombres. En el libro de Juan capítulo 7, versículo 13, y en el capítulo 9, versículo 21 al 22 dice, pero ninguno habla abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero, ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. A muchos a los cuales les predicamos el evangelio, no quieren escuchar el mensaje, porque temen en las sinagogas, en los lugares donde ellos hacen parte. Yo soy fulano de tal. Entendemos claramente que cada uno de nosotros buscamos nuestro propio beneficio y nos olvidamos realmente que la salvación es individual, no grupal, y que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Vemos el ejemplo claramente de Poncio Pilato, que él, aún sabiendo quién era Jesús, prefirió entregárselos, pero él dijo unas palabras célebres al final, donde dijo, lavo mis manos de la sangre de un justo. De ninguna manera. Simplemente lo hizo para no quedar mal con aquellos que estaban alrededor de él. El propósito más grande de todos y cada uno de nosotros es saber que cualquiera que sea nuestra situación o condición, debe girar en torno a la voluntad de Dios, a pesar de que muchos nos den la espalda. A pesar de que muchos no quieran escucharnos y aún nos crucen la calle cuando nos ven.
nuestro temor no debe ser por ellos, sino ante lo que Dios puede hacer. Otra de las causas es porque muchos no aman a Dios. Juan capítulo 5, versículo 42 dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Son personas que viven en torno a las tinieblas y disfrutan en torno a ellas. He aquí el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20. Dice la palabra del Señor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A muchos se les enseña, a muchos se les comparte, pero muchos no quieren seguir simple y llanamente porque ya están muy cómodos con respecto a su mala manera de vivir, porque disfrutan de su actitud y su comportamiento. Muchos siguen la gloria de los hombres, al igual que las cosas materiales. Vaya y le predique a un hombre que tenga un prostíbulo, y cuando él escucha la palabra, prefiere más bien seguir amasando su dinero haciendo algo que está mal en contra de Dios, pero que le llena de beneficios económicos, porque no aman la verdad, sino que disfrutan de las tinieblas y la gloria de los hombres. Otra de las causas dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 12, versículo del 42 al 43. ¿Cómo podéis vosotros querer, pues, recibir la gloria de unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo soy el líder, yo soy el pastor, yo soy el que soy. Y usted me va a venir a hablar del evangelio y que todo lo que yo he hecho era falso, o todo lo que yo creía no era así. Yo, ¿cómo le voy a decir a esta gente que así son las cosas? De ninguna manera, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. De igual manera, hay otra causa que genera bastante conflicto en la vida de las personas, y es que muchos tienen el corazón endurecido. Juan capítulo 12, versículo del 37 al 40. Dice la palabra de Dios: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado al brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Este texto advierte cómo los judíos trataron al hombre
que nació ciego. Estaban resueltos a no aceptar la verdad obvia. Lucas 8, del 11 al 15. Los soldados jugaron al pie de la cruz durante la suprema agonía del Señor Jesús. Pero, ¿cuáles eran las causas? Porque amaban más la gloria de los hombres que a Dios. La ceguera espiritual. Hay una situación también muy puntual y es el orgullo intelectual. Muchas personas acuden a buscar a Dios, pero no lo quieren seguir por causa del orgullo intelectual. Es decir, nadie se atreve a creer en Jesús hasta que los gobernantes, hasta que los pastores, hasta que los que están en eminencia en el lugar o en el grupo religioso donde ellos están, lo autoricen. Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántas veces dijo Jesús que los que se exaltan a sí mismos serían humillados? Por causa de la arrogancia del clero romano, muchos de su grupo religioso católico renuncian a la fe de sus padres. Por causa de la arrogancia de los líderes sectarios, muchos de sus miembros investigan las escrituras por su propia cuenta y llegan al conocimiento de la verdad. Por causa de la arrogancia de los hermanos liberales, muchos de sus miembros se disgustan con ellos y comienzan a preguntar acerca de los antis que se oponen a la centralización de fondos, al institucionalismo, a las perversiones de la doctrina de Cristo y sobre el divorcio y las segundas nupcias. Algunos gobernantes sí creyeron, pero tenían temor de confesarle. Según esto, algunos fariseos tenían un pensamiento diferente. Pero el criterio infalible para el pueblo era el juicio de los gobernantes y de los fariseos. Lo que ellos pensaran o dijeran debía ser la palabra final, y la gente no podía pensar por sí misma. La enseñanza de Jesús era para ellos herejía porque difería de ellos. En conclusión, Juan capítulo 12, versículo 37 nos enseña: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Por qué? Porque la fe de muchos es superficial, porque muchos no quieren lo espiritual, sino solo lo material, porque muchos temen a los hombres, a los gobernantes de los grupos religiosos, porque muchos no aman a Dios, sino a las tinieblas o la gloria de los hombres, o a sí mismo, o a sus cosas materiales, o porque muchos tienen corazones endurecidos, o por causa del orgullo intelectual. En la vida todos y cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro propósito y a dónde queremos llegar. Por eso, la fuerza que debe existir en nuestros corazones
nos debe cada día llevar más y más a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, y que a pesar de las circunstancias y las barreras que se puedan presentar en medio de aquellas personas que están alrededor nuestro, primero que todo debemos orar por ellos y pedirle al Señor que les dé sabiduría para que cuando nosotros nos acerquemos a ellos, la palabra de verdad transforme sus corazones. Hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios siga siempre acompañándonos y dándonos fuerzas para poder seguir adelante en medio de todas estas circunstancias.